Nota del autor. Aquí estamos, amigos, el próximo capítulo de Return of Superboy Prime. Sé que ha pasado un tiempo, así que espero que este capítulo compense la espera. Como siempre, escribe una reseña y obtén una respuesta. Y disfrútalo. El regreso de Superboy Prime. Capítulo 6. En el día más brillante. Las estrellas pasaban zumbando. Los planetas, las lunas y los soles eran como motas en la distancia. El cosmos quedó en su camino mientras Superboy Prime volaba por las profundidades del espacio. Recordó las instrucciones de Alex y las recitó en su memoria mientras se acercaba a su próximo destino. El planetoide era ahora visible a través del ojo sin aumento. Ran. Otro más en una larga lista de planetas. Alex ya lo había explicado, pero Superboy Prime solo había estado prestando atención a medias. Los planes de Alex siempre eran muy largos y tardaba una eternidad en hablar de ellos. Siempre había alguna explicación larga que se alargaba y alargaba, poniendo a prueba los límites ya tensos de la cordura de Superboy Prime. Superboy Prime ya había jurado hacer lo que fuera necesario para traer de vuelta a sus seres queridos. ¿Por qué Alex no podía aceptarlo? ¿Por qué no podía callarse de una vez y decir empuja el planeta aquí? Superboy Prime nunca volvió a pensar en el asunto mientras continuaba, directo a la superficie del planeta, con su misión ardiendo en su mente. Por supuesto, sabía lo que esta misión significaría para los planetas que habían sido seleccionados. Alex quería que este planeta en particular fuera empujado a la órbita alrededor de Thanagar. Tal acción destruiría sin duda los ecosistemas de ambos mundos. Por un segundo, Superboy Prime se detuvo, su velocidad disminuyó. Tuvo que preguntarse qué pensarían sus padres si pudieran verlo ahora. ¿Qué pensaría Laurie? Hasta ahora, se había limitado a mundos muertos, gigantes gaseosos, lunas, pero había gente en ese planeta. Tanto en Ran como en Thanagar. No era demasiado tarde. Se sorprendió a sí mismo racionalizando mientras perdía velocidad. Podía regresar ahora. Regresa por la puerta que había abierto en la dimensión de cristal. Encuentra a Lois y Superman y explícales. Hazles entender. Pero nunca lo escucharon. No realmente. Siempre que quería intentar hablar con ellos, Superman siempre lo despedía cortésmente para poder atender a Lois, lo que hacía que Lois se enojara y los dos comenzaran a pelear por el tema. Y al final, Superman hablaba, pero solo para hacer feliz a Lois. Ninguno de los dos entendía. Y Alex tampoco fue de mucha ayuda. Claro, él también quería salir de ese miserable infierno, pero no era muy divertido hablar con él. Y siempre que lo hacía, siempre le hablaba con condescendencia a Superboy Prime. Era obvio que Alex pensaba que era más inteligente que él. Una nueva determinación ardió en Superboy Prime mientras volaba directo a la superficie de Ran. No tenía nada en la dimensión de cristal. Ese lugar era una prisión, y las personas allí no eran sus amigos, solo sus compañeros de prisión. Quería a sus verdaderos amigos. Quería a su verdadera familia, su verdadero hogar. Y lo conseguiría. Y si eso significaba destrozar el universo mismo, que así fuera. Sé que me has estado observando, siseó la voz de Superboy Prime por los altavoces de la atalaya. Y sé que puedes oírme. Superboy Prime levantó la vista y sintió un escalofrío que emanó por toda la habitación mientras sus ojos parecían mirar directamente al monitor y a la multitud de héroes reunidos que, hasta ahora, lo habían estado espiando con ansiedad contenida. Deberías haber aprendido la lección y haberme dejado en paz. La sociedad tampoco me dejaría en paz. Tenía que obligarlos. El ojo de Superboy Prime brilló rojo, y un odio carmesí resplandeció en él. Yo también te obligaré. ¡Cuidado!, gritó Superman. Todos, vayan a los teletransportadores. Ordenó Batman. No hay tiempo. Insistió el detective marciano. La desesperación llenó los últimos segundos de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, hasta que John actuó. Levantó las manos hacia afuera en un ángulo mientras una luz esmeralda brillante emanaba del emblema en su pecho, envolviendo toda la habitación y a todos los que estaban en ella. Aquellos pocos héroes que se habían protegido los ojos reflexivamente miraron hacia arriba para ver que ahora estaban acurrucados juntos en una burbuja esmeralda. Fuera de la burbuja no había nada. Nada más que una luz verde arremolinada hasta donde alcanzaba la vista. ¿Dónde estamos?, preguntó Wonder Woman con cautela. Estamos en una dimensión de bolsillo, respondió Al Jordan mientras la comprensión se apoderaba de él lentamente. Al igual que en las que la mayoría de los linternas almacenan sus baterías. John solo sonrió con bastante humildad ante la mirada de Al.
Lo siento. Simplemente parecía la mejor opción. Entonces, ¿ahora qué? Preguntó Flash con cautela, todavía un poco incómodo con lo que había sucedido. No estamos atrapados aquí, ¿verdad? No. Puedo sacarnos de vuelta a través del mismo portal que abrí para traernos aquí. Lo que nos dejaría justo en lo que solía ser la atalaya. Alan Scott continuó comprendiendo. Sí, respondió John. Justo donde nos está buscando, concluyó en voz alta Martian Manhunter. Hubo una pausa incómoda mientras la voz de John caía como una tonelada de ladrillos. Sí. ¿Y ahora qué? Preguntó Flash. Esperaremos, declaró Superman. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que ya no nos esté buscando, declaró Batman. ¿Cuánto tiempo será eso? John no recibió respuesta. O al menos, no una con la que se sintiera cómodo mientras los héroes variados buscaban dentro del confinamiento de la burbuja la forma más cómoda de acomodarse. ¿Alguien trajo algo para picar? Preguntó Plastic Man, recibiendo solo más silencio como respuesta. ¿Vídeos? ¿Revistas sucias? ¿Incluso Pong? Un chasquido repentino trajo a Laurie Lemon de vuelta al mundo de la vigilia. Miró a su alrededor y se encontró todavía en la cama, al lado de Clark. O mejor dicho, todavía en el sofá del sótano que se convertía en cama. Laurie se tomó un momento para mirar la hora que indicaba su reloj. Las 5:30 de la mañana. Laurie se sobresaltó al oír esto. Solo se había encontrado para descansar la vista cuando se acostó la noche anterior en los brazos de Clark, los dos disfrutando de la presencia del otro después de su propuesta. Al mirar hacia otro lado, vio que Clark todavía estaba profundamente dormido. Tenía una expresión tan pacífica en su rostro, y Laurie no anhelaba nada más que acurrucarse en sus brazos y volver a dormir. Desafortunadamente, se recordó a sí misma, ese era un lujo que probablemente era mejor dejar para después de que salieran de la casa de su madre. Después de todo, Laurie no le había explicado exactamente a su madre que ella y Clark estaban durmiendo juntos y, aunque su madre, siendo una mujer razonablemente inteligente, podría haberlo adivinado ya, era una discusión que preferiría guardar para otro momento. Preferiblemente hasta que encontrara alguna manera de llevar la discusión al tema de su reciente compromiso. Mientras Laurie se levantaba de la cama, teniendo el máximo cuidado de no molestar a Clark, no pudo evitar escabullirse hasta donde había dejado sus pantalones, metiendo la mano en el bolsillo y sacando la pequeña joya que Clark había hecho para ella. Laurie se sintió absolutamente hipnotizada mientras la sostenía. Es cierto que todavía necesitaba un anillo, pero qué piedra. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? 2 minutos desde la última vez que preguntaste, calculó en voz alta Martian Manhunter ante la pregunta de Plastic Man. Han pasado varias horas, anunció Batman a los héroes reunidos. Tenemos que arriesgarnos a que no nos esté buscando. Se oyeron algunos murmullos y murmullos de acuerdo antes de que John levantara los brazos una vez más, envolviendo al grupo en una luz esmeralda una vez más. Cuando la luz se disipó, el grupo todavía estaba envuelto por una burbuja esmeralda, pero ahora flotaba en los restos de la devastada Watchtower. Todo el lugar parecía como si hubiera sido alcanzado por una bomba, lo que en realidad no era una exageración. No había luces salvo las de los incendios que aún ardían. Afuera, el escudo atmosférico todavía se mantenía, pero a niveles debilitados, mientras que por todas partes, bancos de equipos destrozados y humeantes seguían cubriendo el área. Y acabamos de terminar de pintar, comentó Flash en un simulacro de duelo, en un intento de elevar el estado de ánimo. Me gustó bastante la nueva cafetería, admitió el detective marciano. No hay nada aquí para nosotros, decidió Batman mientras inspeccionaba los escombros. Tenemos que seguir adelante. ¿A dónde? Preguntó Power Girl. Tenemos que llegar a los teletransportadores, fue la única respuesta que dio Batman. Unos minutos más tarde, el grupo había descubierto que los bancos de teletransportadores de la Atalaya seguían funcionando, aunque era dudoso que permanecieran así durante más de un día o dos. Batman procedió a programar un conjunto muy específico de coordenadas que, para quienes se dieron cuenta, estaban bajo tierra. Uno por uno, los héroes se encontraron transportados dentro de un búnker de algún tipo. Paredes de metal frías los rodeaban dentro de una sala de control bien diseñada, completa con 3 monitores grandes y un conjunto de controles frente a ellos. ¿Dónde estamos? Preguntó Flash. A varias millas de Metrópolis. Batman respondió mientras se movía hacia la única silla frente a las consolas de control. En un búnker de emergencia de la GLA que construí poco después de que terminara la última crisis. Aquí, estamos completamente protegidos, incluso de sus sentidos.
Y lo más importante, él no sabe sobre este lugar. ¿Dónde está ahora?, preguntó Superman. Justo donde lo dejamos. Batman sacó las imágenes apropiadas en los monitores frente a él. Entonces esta es nuestra oportunidad, declaró Wonder Woman con cauteloso optimismo. Si cree que estamos muertos, entonces podemos sorprenderlo. ¿Sí? Power Girl golpeó sus puños con entusiasmo. Un ataque sorpresa. El resto de nosotros podemos mantenerlo a raya mientras Jon usa el virus. No. Batman respondió con firmeza. El virus es una solución a largo plazo. Anulará su capacidad de convertir la energía solar, pero no eliminará la carga que ya ha absorbido, como la luz solar roja. Es demasiado peligroso atacarlo directamente, observó Superman. Es demasiado fuerte, incluso para todos nosotros juntos. Y si cree que está acorralado, no hay forma de saber lo que podría hacer. Podría desatar otra onda expansiva como lo hizo en Metrópolis. Podría destruir toda la Tierra. Wonder Woman siguió la línea de pensamiento de Superman. No hay forma de saber cuánto tiempo tomaría agotar su carga de energía almacenada en una pelea directa. Shang-Chi defendía y ganar sin luchar, dijo Batman. Creía que un ejército debería ganar su victoria primero antes de entrar en batalla. No necesitaremos enfrentarnos a él directamente para inyectarle el retrovirus, razonó Martian Manhunter. Puede aplicarse indirectamente. Podría mezclarse con su comida. O inhalarse, observó Batman. Nunca sospecharía nada. Desde que llegó a Maine, no ha sido más que pasivo, continuó Superman. Si lo infectamos hoy, podría tardar una semana en quemar lentamente su carga sin darse cuenta de nada. Entonces, simplemente entraremos y lo recogeremos como el niño mimado que es. Power Girl estaba empezando a ver la sabiduría de este plan. Si bien carecía de la violencia más inmediata que vergonzosamente había estado esperando, la imagen de escuchar a Superboy Prime hablar una y otra vez sobre lo especial que era mientras lo colgaba indefenso boca abajo de una pierna la atraía aún más. Al. Gritó una voz, transmitida a través del anillo de Green Lantern. Este es Jon, ¿me escuchas? Jon, este es Al. GL adivinó por la urgencia en la voz de su compañero Lantern que había estado tratando de comunicarse con él a través de sus anillos desde hacía algún tiempo, pero que no había tenido éxito con todo el grupo a salvo escondido en la dimensión de bolsillo privada de Jon. Al, tenemos un gran problema. La nariz de Laurie olfateó el aire mientras regresaba una vez más al mundo de la vigilia, esta vez dentro de su propia cama. Una segunda inhalación más profunda la hizo saltar de la cama ante el olor. Se puso rápidamente los pantalones deportivos y bajó corriendo las escaleras, directamente a la cocina, donde el humo salía lentamente pero de manera constante. Laurie agitó la mano para protegerse la cara cuando entró y vio a Clark trabajando sobre una sartén que escupía llamas. «Clark, ¿qué hiciste?», gritó Laurie, teniendo cuidado de no gritar demasiado fuerte mientras se apresuraba a buscar una toalla grande o una tapa pesada para sofocar las llamas. «Nada», insistió Clark frenéticamente. Solo estaba cocinando. Laurie ignoró su comentario mientras agarraba frenéticamente un tapete de cocina y lo usaba para apagar las llamas. Estaba tan distraída con esto que apenas pudo notar que Clark agarraba una cafetera vacía y la llenaba apresuradamente con agua fría. «No, Clark. No hay agua». Eso solo, las llamas saltaron al aire cuando el agua fría tocó la sartén, chisporroteando y duplicando la cantidad de humo. Empeoró las cosas. Clark examinó el desorden descontrolado que debía haber sido el desayuno durante un segundo más de pánico antes de suspirar. «Oh, al diablo con eso». Una rápida bocanada de aire súper brillante después y las llamas se habían extinguido por completo, dejando el contenido de la sartén, huevos y tocino arruinados, congelados juntos en una masa dura y sólida que Laurie pudo recoger en su mano. Dejando escapar un largo suspiro y una mirada profunda, Laurie se giró para ver a un nervioso Clark luciendo una mirada de ciervo deslumbrado en su rostro. «Apuesto a que te estás preguntando qué pasó», supuso Clark ansioso, sabiendo muy bien que estaba muerto. «Bueno, una historia divertida en realidad, por cierto, te he mencionado lo bonito que te ves por la mañana porque ahora parece un buen momento». Soltó una risa nerviosa que Laurie no le devolvió. «De todos modos, ¿estabas durmiendo?». «Sí, lo estaba». Laurie resopló mientras se quitaba un mechón de pelo de la cara. «Y pensé, Clark no se perdió un segundo que sería realmente romántico si hiciera algo de eso de futuro esposo, como prepararte el desayuno en la cama». Trató de sonreír, solo para que la mirada de Laurie derribara toda la confianza que pudo reunir.
De todos modos, aquí es donde las cosas salieron mal, y esto no fue mi culpa. Tu cabello se ve realmente lindo, por cierto. ¿Usaste tu visión de calor, no? Los labios de Clark se cerraron de golpe. Pillado con las manos en la masa en el acto, su boca de alguna manera logró protestar, aunque dócilmente, en su propia defensa, no al principio. Laurie simplemente puso los ojos en blanco mientras tiraba el trozo de desayuno congelado a la basura. Extendiendo la mano hacia un armario cercano, sacó una caja de cereales y vertió su contenido en un tazón antes de acercarse a Clark y entregárselo. ¿Qué es esto?, preguntó Clark mientras intentaba adivinar el juego de Laurie. Desayuno. Laurie esbozó una pequeña sonrisa mientras se inclinaba a centímetros de su rostro. Es mucho más fácil de hacer. Clark solo suspiró con una sonrisa ante esto. No es tan romántico como los huevos y el tocino. Cierto. Laurie se rió entre dientes suavemente. Pero aún es mucho mejor que prender fuego a la cocina. Clark soltó una risa suave mientras tomaba el tazón de las manos de Laurie. Laurie, sin embargo, se giró inmediatamente hacia donde Clark había dejado los huevos y recuperó ahora. Déjame mostrarte cómo hacer esto. Y puede que seamos un poco menos de 200 de nosotros. John Stewart, Green Lantern, continuó explicando mientras él y su compañero en la lucha contra el crimen, Guy Gardner, volaban con este ejército antes mencionado. Los guardianes prácticamente nos han ordenado que lo traigamos por cualquier medio necesario. De vuelta en el búnker subterráneo de la Liga de la Justicia, Al se volvió horrorizado hacia los otros superhéroes reunidos mientras hablaba de vuelta a su anillo. John, haz que lo cancelen. Los Lanterns están caminando hacia una masacre. La Liga tiene un plan, pero necesitamos mantener al chico dócil por el momento. ¿Qué plan?, preguntó Guy Gardner mientras escuchaba la conversación. No tenemos tiempo para esto. De vuelta en la atalaya, Batman se había acercado directamente a John. Tienes que subir y conseguir que los linternas cancelen este ataque. Si no puedes, no hay forma de saber qué tipo de daño hará. Y si decide retirarse de la Tierra, es posible que nunca más tengamos otra oportunidad contra él. John se quedó sin palabras. No sabía cómo reaccionar. Kyle. La voz de Al hizo que Kyle Rayner volviera a prestar atención. Ve con los guardianes. Los linternas solo siguen órdenes. Tienes que conseguir que cancelen esto. Eres el único al que escucharán. Estás bromeando, ¿verdad? Si esto era una broma, John no se estaba riendo mientras insistía. No puedo entrar directamente a la ciudadela de los guardianes y comenzar a dar órdenes. Y sabes que no me gusta hacer este tipo de cosas. Adelantarme a todos los demás linternas solo porque ya no uso un anillo. Por un breve momento, la voz de Batman pareció calmarse. Por mucho que el Caballero Oscuro tuviera la habilidad de congelar la sangre tanto de enemigos como de amigos, había una cualidad casi paternal en ello cuando dijo, puedes hacer esto. Te estamos pidiendo mucho, pero puedes hacerlo. De lo contrario, mucha gente va a morir. John tragó saliva suavemente. No era gran cosa. Todo lo que tenía que hacer era ir directo a Oa, ir a ver a los guardianes del universo, mirarlos fijamente y decirles que cancelaran su cuerpo, del cual se sentía cada vez menos miembro en estos días, para que no fueran masacrados y la Tierra no fuera destruida en el proceso, y todo porque Batman se lo había dicho. Está bien. Su voz no gritaba exactamente de confianza. Sin embargo, John dio un paso atrás, recuperándose incluso cuando un resplandor verde brillante rodeó todo su cuerpo. Un segundo después, se había ido. En el planeta de Oa, los guardianes del universo estaban observando. Inmortales y posiblemente todopoderosos, los guardianes también se enorgullecían de estar más allá de las emociones. Observaban el universo impasible, preocupados por el orden mayor del universo, su seguridad y protección. Ahora, mientras flotaban juntos dentro de su gran salón, los monitores frente a ellos mostraban imágenes de su ejército a medida que se acercaban a la Tierra. Cada uno no pudo evitar sentir una sensación de ansiedad. Todos y cada uno de ellos permanecieron en silencio, como lo habían hecho durante los últimos minutos. El estallido de luz verde interrumpió sus meditaciones reunidas cuando una imagen familiar se materializó dentro de la gran sala. La vista captó instantáneamente la atención de todos los guardianes reunidos. Llámalos, advirtió John. Están caminando hacia una masacre. Tienes que detenerlos. Laurie, gritó la señora Lemon mientras se preocupaba por encontrar sus llaves. Laurie. Aquí, mamá.
Laurie respondió mientras estaba sentada en el sofá frente al televisor, envuelta en los brazos de su novio y su prometido, aunque la pareja todavía no había encontrado una manera de darle la noticia a la madre de Laurie. ¿Estás lista para ir? Lo siento, cariño, pero la tienda me necesita durante unas horas, le contó Sarah Lemon con pesar, mientras seguía buscando sus llaves por toda la cocina. Mamá. Dijiste que tendrías el día libre, le gritó Laurie. Lo sé, le respondió la señora Lemon mientras comenzaba a mover frascos y cajas pequeñas con frustración. Pero la gerente de día que cubría mi turno reventó una de sus llantas y el gerente junior no puede manejar la tienda solo. Solo me necesitan durante 1 o 2 horas como máximo. Mira detrás del azucarero, gritó Clark Kent en medio de la conversación. ¿Azucarero? ¿Qué es? Los murmullos privados de Sarah Lemon se interrumpieron cuando un familiar juego de llaves se encontraba detrás del mismo recipiente en cuestión. Sarah no le dio ni un segundo a pensar en el extraño asunto mientras recuperaba agradecida sus llaves y salía a la sala de estar. No te preocupes, me iré al mediodía. Podemos almorzar juntos. Oh no, tenemos que ir al Couside. Tienen las mejores hamburguesas de la historia, intervino Clark con entusiasmo. Laurie hizo una mueca ante el desliz de Clark al mismo tiempo que ella señaló. Clark, el Couside cerró hace casi 3 años. ¿Lo hizo? Preguntó Clark, abatido. ¿Cómo supiste sobre el Couside? Preguntó Sarah Lemon, con un dejo de sospecha que de repente tomó a Clark y Laurie visiblemente desprevenidos. Laurie me contó sobre el Couside. Eso es todo, respondió Clark rápidamente, desarmando y alarmando a Laurie con la naturalidad con la que parecía poder mentirle a la madre de Laurie sobre su pasado. Ella habló mucho de eso de su infancia. Simplemente tuve que probarlo. Bueno, el lugar que abrió poco después de que cerrara está a unas 2 cuadras de aquí. No es tan bueno, pero tampoco está tan mal. Sarah se encogió de hombros mientras se dirigía directamente a la puerta. ¿Nos vemos allí a eso de las 12:15? Suena genial. Laurie no pudo evitar sonreír al pensar en eso. Solo un día entero con su madre y su prometido. No más preocupaciones ni preocupaciones sobre si podría llegar o no a su próxima comida, no más tener que mirar por encima del hombro para ver si había un novio que en cualquier momento podría decidir descargar sus frustraciones en su rostro. En cambio, estaba en casa, con un novio y ahora futuro esposo que la conocía tan bien como un amigo de la infancia, que curiosamente también lo era. Alguien que podría y la protegería sin importar lo que le sucediera y que estaría a su lado en cualquier situación. Por fin tenía su pastel, y saboreó cada delicioso bocado. Adiós, gritó Clark Kent mientras Sarah Lemon salía apresuradamente por la puerta principal, cerrándola detrás de ella. Dejando a la pareja sola, Clark se volvió hacia el televisor y el programa que los dos habían estado viendo mientras él explicaba. No entiendo este programa. ¿Qué es lo que no se puede entender? Laurie lo miró con incredulidad. Este programa es genial. Oh, vamos, argumentó Clark. La animación apesta por un lado. Bueno, eso es parte de lo que lo hace tan genial, insistió. ¿Genial? Es horrible. Solo un montón de chistes sobre pedos y baños. Prefiero ver a los pitufos. ¿Los pitufos? Laurie lo miró con total incredulidad. Clark, los pitufos no han sido populares durante décadas. Es el nuevo milenio, y si vas a vivir en él con el resto de nosotros, tendrás que mantenerte al día con los programas. ¿Cómo, así? Argumentó Clark, su tono todavía juguetón aunque incrédulo. El niño gordo se sigue burlando de ese otro niño por ser judío. ¿Y qué pasa con ese niño del abrigo naranja que siempre muere? Se llama una broma recurrente. Y además, es solo un programa de televisión. Suenas como mi madre. Bueno, ella es muy inteligente. Un suave grito a lo lejos resonó en los oídos supersensibles de Clark Kent, lo que hizo que abandonara la conversación mientras miraba hacia arriba con preocupación. Sus ojos escanearon intensamente por un momento antes de abrirse de par en par con terror. Clark, ¿qué pasa? Preguntó Laurie, reconociendo muy bien la mirada en el rostro de su prometido. Laurie, bájate. Clark Kent se movió a gran velocidad, desde el sofá hasta el centro de la sala de estar, desviándolo mientras una fuerte explosión esmeralda atravesaba la sala de estar de los Lemon. La madera, el yeso y el ladrillo se rompieron como ramitas cuando la fuerza golpeó a Clark de frente, tirándolo a través de la pared trasera y directamente al otro lado de la casa. Te encontramos, asesino.
Laurie se giró al oír la voz cuando una extraña criatura de piel de piedra que lucía un uniforme verde inusual y que llevaba un anillo verde brillante vidente voló a través del nuevo agujero en su casa, acompañada por otros 4 seres extraños. Cada uno le recordó a un extraterrestre de alguna película o cómic barato cuando entraron. Es hora de que respondas por tus pecados. Asegura a la hembra. Mientras el segundo, un ser de piel violeta con 4 brazos y una multitud de tentáculos donde deberían haber estado su boca y barbilla, parecía hablar. La tercera, una hembra, extrañamente de aspecto humano pero con una piel bronceada mucho más profunda y 3 ojos, el tercero de los cuales parecía salir de su frente, extendió su propio anillo hacia afuera, creando una burbuja esmeralda que recogió a Laurie y la sacó lentamente de su propia sala de estar. No se debe herir a ningún peatón hoy. Llévenla a ella y al otro de allí. No la toquen. El grito fue acentuado por un par de rayos carmesí que atravesaron el agujero que conducía al patio trasero. Los rayos atravesaron a los 3 alienígenas como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla mientras los 3 caían al suelo de la sala de estar de Laurie, muertos. El cuarto, un bruto de piel rosada, casi como un cerdo, miró horrorizado a sus compañeros caídos por un segundo antes de aparecer. Laurie siguió su línea de visión para ver a Clark, de pie en su patio trasero a través del agujero en la pared, ahora adornado con su disfraz de Superboy, sus ojos brillando intensamente. ¡Asesino!, gritó el linterna mientras levantaba su anillo brillante. ¡Monstruo! Tú empezaste esto. La mano de Superboy Prime apareció en la garganta del linterna verde, levantándolo del suelo, jadeando en busca de aire. Ahora, está todo listo. Un chasquido rápido, un fuerte crujido y el alienígena cayó al suelo, sin vida junto con sus compañeros. Superboy Prime no le prestó mucha atención cuando los anillos de esmeralda comenzaron a brillar una vez más, mientras salían volando de los dedos muertos de sus dueños anteriores y salían volando por el agujero de la casa, hacia el aire. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Y dijeron que tenía frío. Superboy Prime miró los cuerpos de los 4 Green Lanterns antes de volverse hacia Laurie. ¿Estás bien? Laurie, demasiado aturdida para reaccionar adecuadamente, solo pudo asentir débilmente. Sarah Lemon apenas había salido de su entrada cuando sintió que su auto se tambaleaba y temblaba. Al principio, solo pudo suspirar ante la idea de una avería ese día de todos los días, hasta que sintió que el vehículo realmente se levantaba del suelo. Mirando por la ventana, vio que su auto se elevaba lentamente cada vez más en el aire, la calle de abajo se encogía mientras un extraño brillo esmeralda parecía rodear su auto. Fue entonces cuando lo vio. El brillo parecía provenir de un rayo perdido de algún tipo que Sarah rastreó hasta, bueno, lo que fuera que fuera. Una especie de extraña criatura de piel azul que le recordaba un poco a un oso, solo que mucho más pequeño, adornado con una especie de uniforme verde, dirigía un extraño anillo brillante hacia su auto. «Bájame. Por favor. Ayúdame». Sarah Lemon gritó, pero el alienígena no la miró o no le importó. El asunto quedó en silencio medio minuto después, cuando 2 rayos carmesí gemelos salieron disparados, incinerando al extraño ser verde en un abrir y cerrar de ojos. Por un segundo, gritó cuando sintió que su auto caía en caída libre, solo para ser atrapado por algo. Sarah no había estado preparada para nada de esto, y ciertamente no estaba preparada para lo que vino después. Mirando hacia el frente de su auto, vio un rostro familiar que intentaba sonreírle de manera tranquilizadora, incluso mientras parecía sujetar su auto y su peso entre sus manos, bajándola lentamente al suelo desde más de 100 pies en el aire. «Está bien, señora Lemon», insistió Clark con una sonrisa confiada, adornado con un traje azul y rojo demasiado icónico. «La tengo». Clark, pero estaba demasiado aturdida para hablar, incluso cuando Clark la bajó de regreso a su propia entrada. Sarah Lemon ni siquiera pudo abrir la puerta del auto, por lo que Clark tuvo que apresurarse a extenderle esa cortesía. «Mamá», gritó Laurie, corriendo y abrazando a su madre mientras Sarah seguía boquiabierta por la sorpresa. Madre e hija se apartaron antes de volverse hacia él. Superboy Prime las miró a las 2, avergonzado y apenado. Entonces, de inmediato, la ansiedad fue reemplazada por determinación cuando Clark miró hacia el cielo. Sarah y Laurie también miraron hacia arriba para ver un montón de motas esmeralda descender del cielo por todo su pequeño pueblo. «Laurie, saca a tu madre de aquí», ordenó Superboy Prime. «Ve a buscar un lugar seguro. Yo me encargaré de esto». Cuando Superboy Prime se volvió hacia las mujeres, vio que Laurie asentía con la cabeza en señal de comprensión.
Pero antes de que pudiera alejarse de ella, ella no pudo evitar correr hacia él y presionar sus labios desesperadamente contra los de él. «Ten cuidado», susurró. Clark Kent le sonrió por un breve segundo antes de asegurarle: «Estaré bien». La pareja se volvió hacia Sarah Lemon, quien continuó mirándolos con una mirada de asombro. Probablemente debería irme. Con eso, Superboy Prime se elevó por los aires, dejando a Laurie con la tarea tan diplomática de inventar una explicación para la madre de Laurie. «Oh, hombre», murmuró Superboy Prime para sí mismo mientras volaba. «Esta cuestión de la identidad secreta es más difícil de mantener de lo que pensaba. Maldita sea». Sodam Yad maldijo mientras lideraba a su cuerpo en acción. La pequeña ciudad humana se desplegaba ante él. Ordené a Sokar y su grupo que hicieran un reconocimiento básico y obtuvieran una evaluación de su conciencia, no que lo atacaran por sí mismos. «¿Sodam?», preguntó un compañero linterna a su lado. «Los 5 fueron directamente tras él», explicó Yab con consternación. «Y aparentemente, lo hicieron estallar». «¿Pero cómo puedes saber eso?». El linterna indicó la altura a la que se encontraban y la distancia que los separaba del pueblo. Desde allí, el pequeño asentamiento humano parecía poco más que un modelo en miniatura. «Lo vi», respondió Sodam Yad con evidente obviedad. «¿Tú no?». Ya recibió una mirada en blanco de su compañero linterna. «No importa». Sodam Yad descartó el asunto por completo mientras hacía una señal al cuerpo. «Todos, ustedes conocen sus trabajos. Hagámoslo». Se decidió antes del ataque que, a cualquier costo, no se podía permitir que el niño escapara. Se harían todos los esfuerzos posibles para evitar todas las bajas civiles, pero el niño no podría huir del planeta mientras pudiera evitarse. Con ese fin, Sodam Yat había decidido sellar toda el área del enfrentamiento en una cúpula esmeralda sólida, mantenida por al menos 2 docenas de linternas verdes. El resto de la fuerza se enfrentaría al niño mientras aislaba y evacuaba a la ciudadanía, pero sin importar lo que sucediera, nadie más que los linternas verdes entraría, y nadie más que aquellos que seleccionaran saldría. Mientras los linternas enfocaban sus anillos, la cúpula esmeralda comenzó a formarse sobre toda la ciudad humana que se encontraba debajo, desde el cielo hasta el suelo, en un recinto completamente sellado. Satisfecho de que esto tendría que ser suficiente, Sodam les hizo una señal a los linternas preseleccionados para que mantuvieran el escudo. Mientras lo hacían, el resto de la fuerza se preparó, moviéndose a través de la barrera esmeralda con la misma facilidad que el aire mientras se acercaban a la ciudad de abajo. Antes de que Sodam Yad pudo gritar una advertencia a su camarada a su lado, una ráfaga de superaliento se disparó, congelando a 4 linternas verdes en estatuas congeladas. Nunca tuvieron la oportunidad de caer antes de que un rayo de rojo y azul los hiciera añicos sin piedad. «No deberías haber venido aquí», gritó Superboy Prime mientras atacaba a otro linterna verde, agarrándolo por sus extremidades y partiéndolo literalmente por la mitad. «Te habría dejado en paz. No es como si me importara ninguno de ustedes de todos modos. Has cometido crímenes contra el universo conocido». Sodam ya gritó de vuelta, incluso cuando él y una docena de otros anillos de linterna verde cobraron vida, disparando ráfagas esmeralda a la figura frente a ellos. «No puedes alejarte y esconderte de eso». «¿Quién se esconde?». Superboy Prime golpeó con su mano, disipando las ráfagas mientras golpeaban su poderoso puño. «Estoy aquí, ven a buscarme». «Con mucho gusto». Sodam Yad respondió mientras el resto de sus linternas se dirigían hacia Superboy Prime. En la calle de abajo, una población en pánico miró hacia arriba ante una vista que simplemente no podían comenzar a comprender. Todo el cielo del mediodía se había pintado de jade, mientras destellos de rojo y naranja bailaban de un lado a otro. En el suelo, Laurie y su madre solo podían mirar hacia arriba para adivinar el significado de la interacción de colores sobre ellas. «Laurie, ¿qué diablos está pasando?». «No lo sé», admitió Laurie mientras su mente volvía a Metrópolis y al ataque de los jóvenes titanes. Y entonces, como ahora, sospechó que estaba sucediendo más de lo que sabía, más de lo que Clark le estaba contando. «Clark, él es», Sarah Lemon apenas podía pronunciar las palabras. «Es Superboy», confesó Laurie con culpabilidad mientras imaginaba la mirada de su madre clavada en su nuca. «Lo sé. Él me salvó la vida». Sarah Lemon pareció asentir levemente en señal de aceptación. «Él no es abogado». «Mamá. Solo digo. Esto no está funcionando». Superman miró con consternación las imágenes que se mostraban ante él de la pequeña ciudad de Nueva Inglaterra ahora contenida y transformada en un campo de batalla. «La opción de Batman ya no está disponible para nosotros».
Tienen que llegar allí. Batman le indicó a Superman y a los otros héroes. Respalden a los Lanterns. Necesitamos traer a John de vuelta aquí. John puede alcanzarnos, dijo Wonder Woman mientras corría directamente hacia los teletransportadores. Los Lanterns necesitan refuerzos ahora. Todos conmigo. Uno por uno, todos los héroes siguieron el ejemplo de Wonder Woman. Con solo 3 bancos de teletransportadores en la instalación, Wonder Woman, Superman y Power Girl fueron los primeros en pasar. Cada uno sintió la sensación familiar de que sus moléculas se desarmaban y luego se reensamblaban a millas de distancia. Mientras se materializaban, los 3 pudieron ver la brillante cúpula esmeralda a lo lejos. Sin dudarlo, volaron todos juntos en la misma dirección hacia la barrera. En todo el universo, los Green Lantern Corps son considerados los héroes más grandes del universo. La mera visión de un rayo esmeralda atravesando el cielo nocturno es motivo de celebración en algunos mundos. Incluso en la Tierra, el heroísmo legendario de estos nobles guerreros del cosmos no se pierde. Pero la Tierra tiene muchos héroes propios, y para los habitantes más sencillos de Smallville, Maine, la visión de cientos de extraños seres alienígenas, brillando de color verde y volando por la ciudad, llevándose a todos, desde niños jugando en la acera hasta hombres y mujeres trabajando, todo mientras su ciudad permanecía envuelta en una brillante cúpula verde, podía verse bajo una única luz posible. En una de las fábricas de acero locales, un trabajador llamado Mark Walters se estaba preparando para firmar su salida para el almuerzo. A menos de 3 minutos de terminar, lo único en lo que podía pensar era en el delicioso sándwich de héroe que le había preparado su esposa. Fue entonces cuando la extraña criatura humanoide con rasgos de pájaro en su rostro irrumpió por la ventana de la fábrica. No estás a salvo aquí. Debes venir conmigo. Tarnag Rumane había sido un linterna durante solo unos meses. Aunque no estaba sorprendido, se había sentido decepcionado de que lo hubieran seleccionado entre las filas de linternas responsables de limpiar a los civiles del campo de batalla. No hace falta decir que probablemente fue más brusco de lo absolutamente necesario, ya que rápidamente y sin previo aviso, usó su anillo para reunir a los trabajadores de la fábrica en una serie de burbujas esmeralda y los sacó volando de la fábrica. «Oye, déjanos salir de aquí», gritó Mark, incitando la misma actitud desafiante dentro de sus compañeros de trabajo mientras gritaban enojados contra su posible salvador. «Déjanos caer. ¿Quieres pelear? ¿Qué demonios quieres con nosotros? Suelta esta burbuja y te mostraré cómo pelea un hombre de verdad. Bájalas». El grito fue seguido por un destello carmesí brillante que atravesó el cielo. El linterna verde fue incinerado como si nunca hubiera existido, dejando que su anillo volara como un pequeño insecto esmeralda. Las burbujas esmeralda que contenían a los trabajadores de la fábrica se disiparon de inmediato, dejando que la atracción de la gravedad hiciera su trabajo. Cada uno de los más de 100 trabajadores cayó inmediatamente al suelo gritando. Uno por uno, los Skrull rayo se detuvo cuando una mancha roja y azul atravesó el cielo, y la gente desapareció en su camino, para luego reaparecer sana y salva en el suelo. Mark se dio unas palmaditas en los costados y en el cuerpo, ansioso por confirmar que todavía estaba de una pieza antes de mirar hacia arriba. ¿Están bien, amigos? Mark habría jurado que estaba mirando al famoso Superman, pero su tamaño no era el correcto. Este, superchico los miró con determinación antes de que su atención se desviara hacia otro lado. La mirada de Mark inmediatamente siguió la línea de visión del joven y vio a docenas más de brillantes alienígenas esmeralda volando directamente hacia él. La mirada del superchico simplemente se oscureció mientras volaba, directo hacia ellos. «¡A por ellos!», gritó Mark, ante la ovación de sus compañeros de trabajo que seguían llorando en apoyo. «Muéstrenles a esos monstruos verdes de quién es este planeta». «Todo esto está mal», declaró Guy consternado mientras él y John Stewart volaban sobre la pequeña ciudad natal de Maine convertida en zona de guerra intergaláctica. La velocidad de Prime hizo que fuera imposible seguirle el ritmo, incluso dentro del área contenida, y ya estaba usando su vuelo superior para eliminar a los linternas que intentaban evacuar a la ciudadanía. Los gritos y los alaridos se elevaban por los aires. Destellos de color carmesí y esmeralda marcaban el cielo aquí y allá, y el pánico que Batman había predicho había consumido a la población en general. «Guy, no vas a creer esto». John Stewart compartió la incredulidad de su amigo. «Estoy escuchando el despacho de la policía y la charla de la radio privada. Las autoridades locales», John apenas podía creer las palabras que salían de su propia boca, «creen que es un ataque de los linternas verdes. Creen que Superboy está tratando de salvarlos». Los ojos de Guy se abrieron antes de llorar en su anillo. «Kyle.
Tienes que dejarnos ayudar. Wonder Woman argumentó con insistencia mientras ella y varios otros héroes, y seguían llegando más, flotaban fuera de la barrera esmeralda, enfrentándose a un Green Lantern con una cabeza inusual en forma de V, colmillos variados a los lados de su cabeza y piel morada para completar el conjunto. Lo siento. El Green Lantern en cuestión, Salak, respondió con un comportamiento un poco menos que altivo. Este es un asunto de Green Lantern. Estamos bajo órdenes de los guardianes. ¿Estás tras tu prisionero, el chico, correcto? Preguntó Superman, haciendo su mejor esfuerzo para recordar su tono diplomático. Está en la Tierra, lo que lo convierte en un asunto para la Liga de la Justicia. Estamos aquí para brindar ayuda. Los Green Lanterns han jurado proteger la vida en todo el universo, recordó Salak con un tono de voz que enfureció por completo a Wonder Woman. Eso incluye la Tierra. Lo sabemos, logró pronunciar Power Girl con los dientes apretados. Harán todo lo que esté a su alcance para contener esta amenaza. Pero no pueden distraerse con interferencias externas. La voz de Salak había pasado de ser autoritaria a condescendiente. No podemos permitirnos más distracciones en el campo de batalla. Este es nuestro asunto, ocupémonos de él. Me ocuparé de. El puño de Power Girl fue contenido cuando Superman lo atrapó con sus manos. Somos amigos del cuerpo de Green Lantern. Consulte con Guy Gardner y John Stewart. Insistió Superman. Estamos muy conscientes de las asociaciones de los terrícolas. Obviamente, Salak no estaba impresionado. Pero los terrícolas no están a cargo de esta operación. Bueno, entonces, ¿quién lo está? Preguntó Wonder Woman, acercándose rápidamente a los límites de su paciencia. Entonces, ¿quién diablos eres tú? Preguntó Superboy Prime, dirigiendo su pregunta al líder del ataque de los linternas, incluso mientras destrozaba varias construcciones esmeralda que lo atacaban, mientras otra media docena de linternas más se acercaban a él. Sodam Yat, linterna verde del sector 1760. Yat concentró el poder de su anillo junto con el resto de sus camaradas, los rayos esmeralda seguían golpeando a Superboy Prime, quien parecía simplemente encogerse de hombros. Título elegante. Superboy Prime se burló mientras soltaba otra ráfaga de visión de calor. Yat y sus camaradas fueron envueltos por los rayos de gran extensión, aparentemente incinerando hasta el último de ellos. Los tallaré en tu lápida para ti. La sonrisa de Prime fue interrumpida cuando un puño súper fuerte agarró su garganta. Aunque no fue suficiente fuerza para ahogar sus pulmones, Superboy Prime estaba claramente sorprendido cuando vio a Yat, con su uniforme casi quemado y pequeñas marcas de quemaduras en su piel, pero por lo demás ileso, mirando fijamente a Superboy Prime con ojos rojos y deslumbrantes. Sodam Yat del sector 1760, reportándose para más tareas. Al principio, Superboy Prime apenas podía creer lo que veía ante él. Pero la incredulidad rápidamente se convirtió en diversión. Oh, eres divertido. Un juguete que no se rompe tan pronto como juego con él. Juega con esto. Sodam Yat nunca supo cómo lo hacía. Solo sentía el enorme horno de calor que se acumulaba y acumulaba detrás de sus ojos. A la orden, 2 rayos salieron disparados de sus ojos, quemando la mejilla de Superboy Prime. Aunque el ataque apenas fue suficiente para marcar su piel, hizo que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. Tú tienes visión de calor. Superboy Prime dijo. Yat se quedó estupefacto, tan sorprendido. Estaba tan distraído por la vista que le dio a Yat la oportunidad que necesitaba para llevar su anillo directamente a la cara de Superboy Prime, desatando toda la fuerza de su voluntad sobre su oponente. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Superboy Prime parecía físicamente ileso y furioso. ¿Cómo puedes tener visión de calor? El puño de Superboy Prime se estrelló contra Sodam Yat, enviándolo a toda velocidad hacia el suelo. El anillo de Yat apenas pudo superar su inercia lo suficiente como para frenar su impacto. Se estrelló contra la calle debajo de él, sorprendido de encontrarse un poco rígido por la caída, pero por lo demás relativamente ileso, al menos por la caída. ¿Qué le estaba pasando de todos modos? ¿Cómo puedes tener visión de calor? Superboy Prime se estrelló, de pie, sobre Sodam Yat, tirándolo más hacia el concreto debajo de él. No eres de Krypton. No puedes serlo. Nunca dije que lo fuera. Sodam Yat apretó los dientes mientras se lanzaba hacia arriba. Una nueva fuerza que nunca antes había conocido en su vida lo recorrió mientras se abría paso con un uppercut sólido directo a la barbilla de Superboy Prime, tirándolo al aire. Sector 1760. Hogar del planeta Daxam. Daxam.
Superboy Prime se estabilizó en el aire con su propio poder de vuelo, deteniéndose cuando Sodam Yad voló directamente hacia él. Yad se lanzó directamente hacia él con la furia de un misil, su puño se dirigió directamente a la mandíbula de Superboy Prime, solo para ser atrapado en la mano de Superboy Prime, una onda de choque considerable emanando solo del impacto. Oh, lo entiendo. Solo eres un aspirante. Un aspirante a Superman con un anillo de linterna verde. El puño de Superboy Prime se estrelló contra Yad, tirándolo con un impacto atronador al suelo, destrozando el concreto y la tierra mientras volaba de cabeza hacia el mismo cementerio que solo un día antes Superboy Prime había visitado con Laurie. ¿Es por eso que el guardián te eligió, no? Superboy Prime apareció al lado de Sodam Yad más rápido de lo que podría recuperarse. Los puños de Prime se estrellaron una y otra vez en la cara de Yad, golpeándolo sin sentido en el suelo, cada golpe creaba otra onda de choque y otra, levantando tierra y pasto. En cualquier otro lugar eres solo otro linterna, pero en la tierra, bajo un sol amarillo, eres una estrella. Superboy Prime agarró a Sodam Yad por la pierna, arrojándolo al aire, solo para estrellarlo contra el suelo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Bueno, adivina qué, estrella. Perdiste. Perdiste mal. Superboy Prime agarró al maltrecho y golpeado Lantern por el cuello, sosteniéndolo mientras hablaba. Y te dejaré vivir, para que siempre recuerdes este momento, y lo mal que te golpeé. Déjalo ir. El grito en la distancia fue acentuado por 4 explosiones esmeraldas separadas que derribaron a Superboy Prime, incluso cuando otro rayo pareció agarrar al herido Sodam Yad en la mano. Superboy Prime fue enviado a dar tumbos a través de lápida tras lápida mientras giraba fuera de control a través del cementerio por lo demás inmóvil, finalmente deteniéndose con la cabeza agachada en el agarre. Está bien, admitió mientras se levantaba, sacudiéndose la tierra y la arena de su cabello despeinado. Eso me hizo cosquillas. Superboy Prime estaba a punto de girar hacia los Green Lanterns cuando su visión telescópica captó algo que lo dejó sin aliento. No, susurró con horror. En su segundo de vacilación, rayos esmeralda cayeron sobre su figura distraída, golpeándolo contra el suelo con una fuerza abrumadora. Los linternas reagrupados se precipitaron hacia él mientras Superboy Prime salía del suelo con un rugido de ira y rabia. Sin embargo, en lugar de atacar, pasó volando junto a ellos. Lo vio. Había estado allí antes y nunca había pensado siquiera en buscarlo. Se detuvo abruptamente a menos de 40 pies de donde había caído, cayendo de rodillas al verlo. Jerome Norton Kent y Naomi Clark Kent. La lápida decía. En paz juntos. No. Por favor, no. Suaves lágrimas corrieron por el rostro de Clark Kent mientras se sentía impotente, paralizado ante la vista. Más rayos lo golpearon sin previo aviso, pero luchó, no contra sus atacantes, sino simplemente para mantener la lápida en su mira. No. Superboy Prime sintió que extendía la mano hacia la losa de roca con los nombres de sus padres inmortalizados en ella, mientras las burbujas esmeralda lo rodeaban, tratando de levantarlo. Superboy Prime apenas se dio cuenta. Simplemente les dio un puñetazo, aplastándolos mientras caminaba con piernas temblorosas hacia la tumba. Mamá. Papá. Ataque tras ataque continuaron golpeándolo. La pura fuerza de cada golpe fue suficiente para levantar tierra y pasto debajo de él y golpearlo contra el suelo, pero no se aflojaría. Simplemente siguió adelante. Desesperado por retenerlos nuevamente. Desesperado por verlos nuevamente. Los ataques siguieron y siguieron. Golpeándolo, desgastándolo. Ya sea de los Green Lanterns o no, sintió un peso abrumador que lo tiraba hacia abajo. Cómo ansiaba rendirse. Desvanecerse en ese mismo olvido que debería haberlo reclamado junto con su vida. Y luego, un destello de cabello castaño apareció ante su mente. Una voz amistosa pronunció su nombre mientras una cálida palma lo tocaba, ayudándolo, compartiendo la carga con él. No, gruñó Superboy Prime mientras rayos esmeralda formaban una celda de contención constrictiva alrededor de su cuerpo, sus ojos brillaban con una furia roja profunda. ¡No! Tienes que cancelarlo. Ion declaró apasionadamente. Su aura esmeralda mostró su urgencia a los guardianes con bastante claridad. No podemos permanecer inactivos, argumentó uno de los guardianes ante Ion y sus compañeros inmortales. El chico es una amenaza para toda la vida en el universo. Debe ser detenido. La Liga tiene un plan para detenerlo, insistió Ion. Pero ese plan no funcionará si sacrificas la mitad del cuerpo, convirtiendo la Tierra en un campo de batalla. Los linternas son conscientes de sus responsabilidades, afirmó otro guardián. Están todos bien entrenados y son capaces.
Harán todo lo que esté a su alcance para proteger la vida en cualquier parte del universo, incluso en la Tierra. El guardián levantó una ceja para enfatizar su punto. Están siendo masacrados, gritó Ion enojado. Los guardianes eran absolutamente exasperantes. Se mantuvieron tranquilos y confiados mientras sus leales soldados eran masacrados y cientos de personas inocentes quedaban atrapadas en el fuego cruzado. La Liga y los héroes de la Tierra pueden detenerlo. Solo necesitan una oportunidad. Tú puedes darles esa oportunidad. Hermanos, tal vez deberíamos escuchar el consejo del portador de la antorcha. Ion se sintió aliviado al escuchar la voz de Gantet hablar en su defensa. Los campeones de la Tierra han demostrado su valía más allá de toda duda una y otra vez. Tal vez un poco de fe en sus habilidades no sea irrazonable. ¿Fe? Cuestionó otro guardián. Somos los guardianes del universo, Gantet. No aceptamos la fe como base para una acción que podría afectar a miles de millones de vidas en todo el universo. Aunque las habilidades de los campeones de la Tierra no están en duda, debemos cuestionar su disciplina. Su cohesión. Los linternas verdes son una fuerza entrenada y, lo más importante, están bajo nuestra dirección. Los héroes de la Tierra no lo están. Me temo que no podemos dar la espalda a esto. El chico era un prisionero de Oa. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Los otros guardianes parecieron murmurar en acuerdo antes de volverse hacia Ion con resolución. Ion pudo ver que las palabras no los convencerían. Entonces, me doy por vencido. Ante esto, Ion vio una imagen que nunca hubiera imaginado posible en los rostros de un solo guardián. Incredulidad. Incredulidad pura y absoluta. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Renuncio. No volveré a ser tu campeón. No volveré a ser el ángel del cuerpo de linternas verdes. Ya no seré tu pequeño experimento ni tu portador de antorcha, renuncio. No puedes renunciar a Kyle Rainer de la Tierra. Lo prohibimos. No, tú prohíbes que los linternas verdes renuncien, ¿verdad? Los controlas controlando la energía de su batería. Yo soy Ion. El poder está dentro de mí y puedo hacer lo que quiera con él. No puedes cambiar lo que eres. Uno de los guardianes insistió con lo que de otra manera podría haber sido percibido como un toque de desesperación en su voz. Tú eres el portador de la antorcha. No puedes escapar de esto. No está en tu naturaleza. Lo hice bien por mi cuenta antes de que regresaran, y puedo hacerlo de nuevo. Juegas un juego peligroso, Kyle Rainer. Te engañas con el destino del universo en juego. Ion no respondió. Él permaneció inmóvil mientras su manifestación esmeralda se desvanecía lentamente de la presencia del guardián. Espera. La proyección de Ion mantuvo un estado parcialmente decaído, pero permaneció sin cambios. Muy bien. Ion no respondió. Simplemente desapareció de la vista. En todo Smallville, el pánico se había apoderado. La gente se agazapó en sus tiendas, sus casas, debajo de sus autos, desesperada por la salvación. Todos excepto dos. Laurie continuó corriendo por las calles, siguiendo el enjambre de figuras esmeralda que parecían dirigirse hacia el extremo este de la ciudad, con su madre siguiéndola de cerca. Laurie, ¿a dónde vas? Preguntó frenéticamente. Clark podría necesitar ayuda, insistió mientras trataba de controlar su respiración. Sin embargo, las preocupaciones de Laurie rápidamente se volvieron más egoístas a medida que tanto ella como su madre fueron absorbidas por otra burbuja esmeralda. Laurie miró hacia arriba para ver la inconfundible apariencia de otro de los alienígenas uniformados de verde con el inconfundible anillo que todos parecían llevar. No estás a salvo aquí. La advertencia de Tarrak Squad fue simple y directa. Laurie no sabía cómo la extraña criatura que tenía delante parecía entender inglés, ni tampoco parecía importarle mientras la levantaba lentamente en el aire. Déjalos ir. El grito siguió a una pequeña piedra que fue arrojada a la cabeza de Green Lantern. Tarrak se giró para ver a un comerciante desaliñado, que todavía llevaba puesto el delantal con el logotipo de su tienda, mientras buscaba otro objeto contundente para arrojar. Si quieres pelea, tengo algo para ti aquí mismo. Una mirada de curiosidad adornó el rostro inusual del alienígena. ¿Estaban confundidos estos humanos? ¿No apreciaban el peligro en el que estaban? Él solo quería ayudarlos. El linterna recibió su respuesta en poco tiempo, un ladrillo le fue lanzado a la cabeza. Aunque su anillo lo protegió fácilmente de un ataque así, hizo que mirara a su alrededor por segunda vez. Por todos lados, trabajadores de fábricas, dueños de tiendas, todo el pueblo de Smallville parecía haber salido de su escondite. Y estaban enojados. Ya terminé de meterme con niñas pequeñas, no voy a secuestrar a nadie.
¿Vamos a perseguir a los hombrecitos verdes? No. No lo entiendes. Tarrak concentró las energías de su anillo, recogiendo y reuniendo al resto de la gente en una serie de burbujas. No puedes quedarte aquí. Un puño apareció en la garganta de Tarrak, lo que le hizo intentar tomar aire, mientras Superboy Prime le gruñía. Con su visión de calor, de hecho quemó la mano izquierda de Tarrak, junto con su anillo. Todas y cada una de las burbujas esmeraldas se disiparon, dejando caer a la gente al suelo mientras Superboy Prime, cansado de los moretones visibles, giraba al alienígena herido hasta que los dos estuvieron cara a cara. Piérdete. Sin decir otra palabra, Superboy Prime arrojó casualmente la linterna a la distancia. Superboy Prime dejó escapar un suspiro contenido mientras se giraba hacia la multitud que tenía delante. Eran personas que había conocido toda su vida. Personas con las que había crecido. Solo podía imaginar el aluvión de jadeos y expresiones de sorpresa al ver que el pequeño Clark Kent se había convertido en Superboy. ¿Sí? El grito provocó un coro de vítores. Los aplausos estallaron en toda la multitud reunida, lo que hizo que Superboy soltara un suspiro de arrepentimiento. No lo reconocían. Ninguno de ellos. No. Eso tampoco era cierto. Uno de ellos sí. Laurie corrió hacia él, rodeándole los hombros ya pesados con los brazos, y la multitud aplaudió aún más por eso. Ahora no era solo su héroe, era uno de ellos. Sintió que sus brazos se derretían alrededor de ella mientras olía desesperadamente su aroma. Su momento no duró. Por mucho que Prime deseara aferrarse a ella, sus oídos supersensibles ya estaban detectando que aún más linternas venían tras él. Y ya estaba muy cansado. Batman continuó manteniendo una disposición desapasionada mientras analizaba la situación. La liga todavía estaba siendo mantenida a raya por los linternas, y por alguna razón, Guy Gardner y Jon Stewart no respondían a sus comunicadores de la liga, probablemente debido a la cúpula esmeralda. El Caballero Oscuro continuó prestando atención al asunto incluso cuando la sala de control se llenó de un brillante resplandor esmeralda. Han acordado. Se acabó, declaró Jon mientras aparecía aparentemente de la nada. Todavía no, indicó Batman a las imágenes en la pantalla. Los monitores mostraban la cúpula esmeralda todavía en pie sobre la pequeña ciudad de la costa este, y la batalla que se desarrollaba en su interior. Pero los guardianes dieron la orden de retirarse. ¿Por qué sigue la lucha? Guy. Gritó Jon Stewart mientras seguía volando por encima, intentando desesperadamente reagrupar a los GL desorganizados y muy maltrechos. Acabamos de recibir noticias. Los guardianes han ordenado una retirada. Debemos retirarnos ahora inmediatamente. Corre todo lo que quieras, terrícola, replicó Kean, uno de los supuestos linternas perdidas que había sobrevivido contra Parallax solo para ser dado por muerto, con rabia. Con una altura de 8 pies, cuernos no muy diferentes a los de un toro y una piel de un rojo intenso, era su voz la que intimidaba más que nada. Ese monstruo ha matado a algunos de los mejores linternas que han llevado un anillo. Y pagará. Oye. Gardner intervino, ansioso más que nada por poner fin a este derramamiento de sangre. Tal vez no prestaste atención durante el entrenamiento básico, soldado, pero cuando los jefes dan una orden, dices sí, señor y te pones en marcha. Eso es una risa viniendo de ti, Gardner, replicó Kean mientras reunía a varios de sus camaradas más entusiastas para que se pusieran de su lado. Ese asesino pagará cada gota de sangre de los linternas con un galón de la suya. Se oyeron gritos entre los linternas restantes. Maltratados, magullados, algunos de ellos con heridas que los matarían en menos de una hora sin la atención médica adecuada, y aún así no se rendirían. No está funcionando. Al Jordan apenas podía creer las palabras que salían de su boca mientras retransmitía el mensaje a través del orbe de comunicación que Jon había manifestado en sus manos. Los linternas no se están rindiendo. Están tan empeñados en vengarse que no se detendrán hasta que mate a todos y cada uno de ellos. Jon no dijo nada. Su rostro simplemente se desanimó mientras apretaba sus dedos cerrados, cancelando la comunicación. Cuando miró hacia arriba, de pie solo junto a Batman, no recibió simpatía ni apoyo. Solo reconocimiento. Tienes que bajar allí y terminar con esto. Ahora. Las palabras fueron innecesarias. Antes de que Batman hubiera comenzado a hablar, Jon comenzó a brillar intensamente mientras desaparecía una vez más. Super chico. Super chico. Super chico. El grito resonó en toda la ciudad mientras Superboy Prime se movía de un lado a otro a velocidades increíbles dentro de la cúpula, destrozando a los Lanterns en grupos antes de que pudieran reaccionar.
Uno por uno, los Lanterns fueron derribados, quemados, incinerados, mutilados, destrozados, y aún así siguieron adelante, decididos a seguir luchando hasta el final. «Váyanse», gritó Superboy Prime con rabia a todos los linternas que pudieran escucharlo. «Haré que cada uno de ustedes pague por venir aquí. No me importa cuántos más envíen los guardianes, los venceré a todos también. Basta». La voz resonó como un trueno en el cielo. Todos los que miraron hacia arriba vieron que la cúpula esmeralda se agrietaba y se rompía en su punto más alto, desapareciendo lentamente a medida que se disipaba. Una luz esmeralda brillante, casi como la de una estrella de jade, brilló en el cielo, suspendida por un segundo antes de descender. «Kyle». Desde lejos, Guy Gardner susurró las palabras con absoluto asombro. Siempre me asombraba cómo ese joven artista en apuros, ese novato inexperto, no solo había llegado a ser un héroe, sino que había ascendido a las filas de uno de los más grandes héroes del cuerpo. Por supuesto, había algo que decir sobre el destino final de muchos de los más grandes héroes del cuerpo. Lo que Guy nunca habría adivinado era que John era consciente de su silencioso susurro de asombro. De hecho, era consciente del asombro de todos los linternas, y mucho más. Los sentía. A través de sus anillos, John podía sentir a cada uno de ellos. Su transpiración, sus latidos del corazón y, en muchos casos, su salud que se deterioraba rápidamente. No menos de 22 linternas morirían si no recibían atención en la siguiente media hora. Ion. 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 Todo el cuerpo restante vitoreó cuando la estela esmeralda de John atravesó el cielo directamente hacia Superboy. Esta renovada sensación de moral y propósito al ver a su campeón no pasó desapercibida para la gente que estaba en el suelo. «Super chico. Super chico». Aplaudieron como si simplemente estuvieran animando al otro equipo deportivo en el Super Bowl. Mientras ambos equipos animaban a sus respectivos héroes, Superboy Prime miró fijamente la escena mientras salía corriendo, enfrentándose a este nuevo desafío. Los dos se detuvieron a menos de 10 yardas el uno del otro, flotando sobre el pequeño pueblo debajo de él. A su alrededor y debajo de ellos, la respiración se había detenido. El mundo vería el resultado final de este partido. Entonces, eres John. Superboy Prime no parecía impresionado mientras trataba de sonreír con confianza. La verdad sea dicha, estaba teniendo dificultades para superar el dolor en sus músculos. Me hablaron de ti. Cuando estaba en OA. Les gustaba alardear de ti. Creo que un par de mis ex guardias incluso querían en secreto que escapara, para poder pelear contigo. Para que pudieras derrotarme. John no dijo nada. Su atención estaba dividida entre el asesino frente a él, los Lanterns a su alrededor y la gente debajo. Desde que había recuperado los poderes de John, nunca había tenido la oportunidad de hablar abiertamente con ellos. No estaba del todo seguro de lo que era capaz con este nivel de poder. Si hablaba abiertamente, probablemente podría derrotar a Superboy. También podría hacer que toda la costa este se hundiera en el océano. Bueno. Aquí estoy. Superboy Prime abrió los brazos, casi invitándolos. Tu turno. Cada músculo de su cuerpo clamaba por la oportunidad de actuar. Todo lo que podía pensar era en Jade y en lo responsable que era este chico por su muerte. El chico había matado sin remordimientos. Cada parte de la experiencia de John le aseguraba que lo volvería a hacer. Era solo cuestión de tiempo. Los dos permanecieron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, esperando que el otro parpadeara. John fue el primero. Sus brazos se extendieron hacia los costados mientras un resplandor esmeralda brillante se disparaba en todas direcciones. Superboy Prime se protegió los ojos con las manos. Terminó en un segundo. Cuando Superboy Prime finalmente abrió los ojos, se habían ido. Todos ellos. Los Lanterns, John. Simplemente se habían ido. Allá abajo, la gente de su ciudad natal miró hacia arriba para verlo a él y solo a él flotando en lo alto. Su protector, su salvador, su héroe. A medida que Prime descendía lentamente hasta el suelo, los vítores de alabanza se reavivaron. Se podían escuchar gritos de celebración de todo el pueblo cuando Superboy Prime aterrizó en la plaza. Multitudes de personas se agolparon a su alrededor casi de inmediato. Le dieron palmaditas en el hombro, le dieron palmadas en la espalda, lo felicitaron por un trabajo bien hecho y casi lo asfixiaron en el proceso. Se sintió asfixiado. Trató de gritar su nombre, pero ni siquiera podía escuchar su propia voz sobre todas las de ellos. Trató de abrirse paso entre la multitud a pie. Sentía que ya ni siquiera podía volar. Sin la emoción de la batalla, se sentía pesado. Laurie. Laurie.
Gritó el nombre como si estuviera entumecido. Se sentía expuesto, vulnerable. Quería esconderse, alejarse, pero no sabía qué camino tomar. Clark. La voz le llamó la atención. La buscó frenéticamente hasta que finalmente la vio. Ella estaba en la parte de atrás de la multitud, luchando lentamente por abrirse paso hacia él. Se abrió paso entre varias personas para llegar hasta ella. Cuando finalmente la alcanzó, prácticamente cayó en sus brazos, cayendo de rodillas y arrastrándola con él. Ella no lo notó al principio, hasta que sintió que su cabeza se sacudía contra su hombro. Sollozaba. Estaba llorando al principio, no pudo oír, hasta que la multitud se quedó en silencio al ver a su héroe de rodillas. No pude salvarlos, susurró entre lágrimas. Se supone que soy el héroe, pero no pude salvarlos.